Gloria a Dios, Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta hermosísima hora que Dios nos da. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios siempre trae una palabra de vida, una palabra que nos ayuda a caminar como mejores seres humanos y sobre todas las cosas nos acerca al Señor para salvación. El día de hoy será a través del tema El pequeño es el mayor. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, versos del 1 al 4. Dice en el nombre de Jesús la palabra aquí. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Qué hermosa esta palabra y cuán poderoso es todo lo que enseña el Señor. Yo me deleito en todo lo que Jesús enseña en la palabra. Cómo esta palabra moldea el carácter, cómo esta palabra moldea el temperamento, cómo esta palabra reencausa el camino de aquellos que han perdido la visión, de aquellos que han perdido la dirección en sus vidas, cómo Dios nos va enderezando el camino. Aquí los discípulos están pensando, como todo hombre natural, ¿verdad?, en tener poder sobre los otros, en alcanzar la grandeza, en estar por encima de los otros, en ejercer dominio sobre los demás. Y le preguntan a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Quizás estaban esperando una respuesta, ¿verdad?, de que Jesús le dijera: el Padre es el mayor, o el primer discípulo que llamé es el mayor, o será el mayor. Y estaban en ese afán, ¿verdad?, de gobernar, de tener hegemonía sobre los demás. Sin embargo, Jesús llama a este pequeñito. Jesús llama a un niño que en aquel tiempo los niños hermanos no eran tenidos como gran cosa, igual que las mujeres, eran insignificantes. Los hombres adultos eran la gente que tenía realmente la preponderancia en la sociedad judía. Sin embargo, vemos aquí que Jesús llama a un pequeñito, llama a un niño humilde, un niño sencillo, un niño quizás menospreciado, un niño que no era tomado en cuenta. Y Jesús lo llama y lo pone en medio y dice: todo aquel que no se vuelve y se hace como este niño, no solamente no es que no va a ser el mayor, es que no tendrá entrada al reino de los cielos. Y esto fue, hermano, como ese balde de agua fría para esos que estaban encendidos, ¿verdad?, en alcanzar la hegemonía, el poder y la grandeza sobre los demás. Y lo mismo pasa más adelante en otro capítulo del Evangelio de Mateo, donde los hijos de Zebedeo, a través de su madre, quieren tener lugar de grandeza, el lugar de preponderancia en el reino de los cielos. Uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús allí habla lo mismo. Es una repetición básicamente del comportamiento humano. Parece que estos dos discípulos no entendieron en esta parte del Evangelio del capítulo 18, no entendieron que Jesús estaba diciendo: tenemos que ser como niños. El más grande allá arriba no será el de más títulos, el más grande en el cielo no será el que mejores posiciones haya tenido en la tierra, no, el más grande será el que haya aprendido a ser el más pequeño primero, el que haya aprendido a ser el siervo primero, el servidor primero. Y es ahí donde está la grandeza, donde Jesús nos enseña que la grandeza en el reino de los cielos no se alcanza porque seamos llamados pastores o apóstoles o profetas o evangelistas o maestros, no es porque tengamos un título, seamos el reverendo fulano, el superprofeta fulano, no, eso no nos da grandeza. El título de tengo un doctorado en teología, en demonología, en neumatología, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con posiciones humanas, tiene que ver con ese espíritu humilde, con esa pequeñez con la que igual nos acercamos al Señor, dispuestos a aprender, dispuestos a cambiar, dispuestos a crecer en Él y para Él. Y es por eso que en este camino, hermano precioso, le es tan difícil a los ricos, orgullosos, entender el Evangelio, a la gente que es altanera, altiva, entender el Evangelio, porque el Evangelio es para pequeños, el Evangelio es para gente sencilla, el Evangelio es para gente humilde, el Evangelio es para gente que aprenda y sepa que no sabe nada y al final de los días reconozca que sin el Señor no puede ser salvo. Por eso es que el Evangelio es tan difícil, que gente sabia, gente grande entre en el Evangelio, porque es para pequeños. El Evangelio es para gente, no es que usted se menosprecie a sí mismo o tenga una baja autoestima, no, es que usted entiende, hermano, que el más grande de los grandes lo está llamando y lo está llamando para salvarlo y hacerlo parte de un reino que usted no conoce, pero para el cual fue diseñado, porque antes de la fundación del mundo ya Dios lo había pensado para salvación, pero está en nosotros aceptar esa salvación. Y es aquí donde quiero dejar esta palabra: el más pequeño o el pequeño es el mayor en el reino de los cielos. Aquí el más grande será el que se humille, el más grande será el que reconozca sus pecados, el más grande será
aquel que reconozca que sin Dios no es nada, ese será el más grande. No aquel que se cree santo, no aquel que se cree perfecto, no aquel que cree que por sus títulos alcanzará la salvación. Ese, hermano, no entrará en el reino de los cielos. El que entra en el reino de los cielos es el humilde, el que se quebranta, el que se humilla, el que reconoce a Dios como Señor y Salvador de su vida. Y es esta palabra que quiero dejarte en tu corazón en esta mañana. El pequeño es el mayor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.